Fue en épocas muy tempranas que algunos intelectuales realmente avispados alcanzaron a dilucidar la importancia cultural que el cine tendría en la historia de la humanidad. Sin embargo, fue hasta 1914, con la publicación de El Manifiesto de las Siete Artes, escrito por Rosciotto Canudo, que el cine tuvo el lugar que se merecía como el llamado séptimo arte. Ahora, como cualquier otra expresión artística, la apreciación del cine es algo completamente subjetivo. Los debates acerca de qué hace una película ser buena o mala son extensos y en muchas ocasiones no llegan realmente a ningún lado. A pesar de eso, ha habido algunas ocasiones en las cuales ciertas obras cinematográficas han sido tan bien logradas que han logrado ser alabadas de manera unánime tanto por el público como por la crítica. En contraposición, también podemos ver algunas películas que debido a una serie de factores no han sabido ganarse a la gente y son recordadas más que por sus méritos, más bien por sus defectos, ya sea por sus pésimas actuaciones, sus paupérrimos efectos especiales, sus historias inconcebibles o ridículas, o simplemente intentos pretenciosos de lograr algo que nunca te cumplen. Antiguamente, este tipo de cintas quedaban relegadas al olvido y simplemente desaparecían de la memoria popular. Sin embargo, con el pasar de los años y la aparición de Internet, muchos de estos filmes han sido redescubiertos. Al mismo tiempo han ido apareciendo una base de seguidores para este tipo de películas, personas que son amantes de lo chafa y que aprecian estos filmes precisamente por lo malos que son y por el humor involuntario que en muchas ocasiones nos presentan. Pero en este video hablaremos de la película que ha pasado a la historia por ser considerada lo peor de lo peor, la peor película en la historia de la humanidad, Plan 9 del espacio exterior. Nuestro viaje comienza con un hombre, Ed Wood, director, productor, guionista, editor y actor estadounidense, nacido en 1924 en la ciudad de Nueva York y considerado el peor director de la historia. Desde muy pequeño había mostrado un interés por el cine, especialmente por el cine de horror y del lejano oeste. En 1948, tras servir durante la Segunda Guerra Mundial, regresa a su país y se establece en Hollywood, donde logra inmiscuirse en la industria cinematográfica haciendo pequeños trabajos sin importancia, en aras de cumplir su gran sueño, que era dirigir una película propia. Fue en esta época en que vive uno de los momentos más importantes de su vida, pues logra conocer a Bela Lugosi, la gran superestrella de los años 30 del cine de horror, quien se había convertido en toda una leyenda gracias a sus inmortales actuaciones en películas como Drácula, White Zombie y The Black Cat. Sin embargo, para finales de los 40, Bela Lugosi estaba en plena decadencia, viejo, en bancarrota y olvidado por los medios. Bela Lugosi y Ed Wood rápidamente entablaron una amistad que duraría hasta la muerte del primero. En 1953 estrena su primera película de importancia, Glen o Glenda, que llamó la atención por ser uno de los primeros filmes que tocó el tema del transvestismo y la transexualidad, y es básicamente una película semi-autobiográfica, pues el propio Ed Wood admitió de manera pública que gustaba de usar ropa de mujer. 2 años más tarde estrena La novia del monstruo, su debut en el cine de horror. Al igual que Glen o Glenda, La novia del monstruo fue destrozada por la crítica y se convirtió en un fracaso comercial. El nombre de Ed Wood fue un nombre maldito dentro de la industria. Ninguna productora quería hacer tratos con él. La prensa se burlaba de sus películas por lo amateur que eran, su pésima puesta en escena, su pésimo manejo de dirección, sus historias ridículas e inocentes, sus primitivos efectos especiales y su falta de concepción artística. Aún así, Ed Wood mantuvo una posición firme y continuó haciendo películas una tras otra, sin importarle las críticas y sin importarle las burlas que recibía por esto. Su amigo Bela Lugosi se convirtió en un actor predilecto para sus películas. Ed Wood lo metía básicamente a punta de fuerza, dándole papeles pequeños que no tenían ninguna razón de ser en las historias. De igual manera, el luchador sueco George Thompson, junto con Bela Lugosi, se convirtió en parte del séquito de actores predilectos para Ed Wood. En 1956, Bela Lugosi muere, hecho que afectó profundamente a Ed Wood, quien, a manera de tributo, decidió utilizar el último material filmado en vida por Bela Lugosi para crear otra película, cuyo guión escribió en menos de 2 semanas y utilizó el metraje sobrante de otras películas, creando así lo que es considerada su peor película, o mejor, según como se vea,
Plan 9 del espacio exterior. Sorpresivamente, el casting tuvo algunos nombres realmente importantes. Además de Bela Lugosi y Thor Johnson, también contó con la participación de Maila Nurmi, la actriz finesa estadounidense que durante los años 50 había conseguido cierto reconocimiento al ser la creadora del personaje Vampira, la primera presentadora de cine de horror en la televisión. En su mejor momento, Maila había entablado una pequeña relación de amistad con Ed Wood, e incluso se rumora que ella había asistido a los estrenos de algunas de sus películas. A pesar de que Maila había vivido el mejor momento de su carrera como presentadora de televisión, su programa estaba entrando en una época un tanto oscura, y eso hace que acepte la invitación de Ed Wood para actuar en un pequeño papel en Plan 9 del espacio exterior. Maila, a sabiendas de la mala fama que tenía el director, acepta el papel con la condición de no aparecer en los créditos. El número de errores que le concedieron a Plan 9 del espacio exterior el título de ser la peor película de la historia son numerosos y nos llevaría mucho tiempo enumerarlos a todos. Sin embargo, aquí mencionaremos los más importantes. Por ejemplo, el uso de cortinas como fondo, que en la nave espacial de los alienígenas está hecha completamente de cartulina, que en la misma estación espacial de los aliens se aprecien una serie de aparatos electrónicos visiblemente baratos, entre los que destacan una señal luminosa que fue robada de una obra. Los llamados platillos voladores son llantas de coches movidas por unos hilos que se ven claramente en la pantalla. En la escena en la cual unos policías se acercan a un cementerio, el modelo de la patrulla cambia de una escena a otra. En una misma escena, entre tomas y tomas, en un momento es de día y al siguiente es de noche, y luego vuelve a cambiar de día y luego vuelve a cambiar de noche. John Beckerbridge interpreta sus escenas leyendo, de forma visible, un papel pegado al suelo. Pero la más importante, sin lugar a dudas, tenía que ver con Bela Lugosi. La historia de Plan 9 del espacio exterior consistía en una raza alienígena que decide que la raza humana ya no puede seguir existiendo, que los daños que han infligido a otras especies, a su propio planeta y a sí mismos son demasiados, y que la única manera en la cual se pueda garantizar la existencia de vida en el planeta Tierra es eliminando a la raza humana. Ahora, hay varios planes de cómo eliminar a los seres humanos, y se elige el plan número 9, que es lanzar una especie de rayo a la Tierra que reviva a los muertos y para que así estos puedan acabar con los seres humanos. Es un extraño intento por combinar el cine de invasiones alienígenas con el cine de vampiros, con el cine de zombies, creando un híbrido bastante extraño y bastante humorístico. Como habíamos dicho, Ed Wood había decidido utilizar el último material filmado por Bela Lugosi en vida para hacer esta película. Sin embargo, este material duraba alrededor de 5 minutos y únicamente era una secuencia de Bela Lugosi saliendo de una casa y oliendo las flores. En la película, el papel de Bela Lugosi consistía en el de un anciano que, al llegar los aliens, su cadáver era revivido y se convertía en uno de los zombies atómicos que atormentaban a los personajes humanos. Ahora, obviamente, era imposible que Ed Wood lograra todo esto con el material que había dejado Bela Lugosi. Así que, ¿cuál fue su solución? Bueno, únicamente mostró el inicio, de manera forzada, la aparición de Bela Lugosi en persona. Esta pequeña secuencia de 5 minutos no tiene nada que ver con la historia. Y luego tomó a uno de sus amigos, le puso el traje de vampiro y le dijo que, como la parte de arriba de su cara era exactamente igual a la de Bela Lugosi, únicamente se tapara de la nariz para abajo con la capa para que nadie pudiera ver que no era Bela Lugosi. Y ese era el tipo de soluciones, era el tipo de producción, era la manera en que Ed Wood concebía el cine. Como era de esperarse, en el momento de su estreno, la película fue repudiada y se convirtió en un fracaso comercial. Ed Wood posteriormente entró en una etapa de depresión y, aunque siguió dirigiendo, se dedicó a hacer películas de bajo presupuesto y sin las pretensiones que tenía antes. Si ustedes quisieran saber más sobre este director, les recomiendo la película biográfica dirigida por Tim Burton titulada simplemente Ed Wood. Hay una escena particularmente muy interesante en la cual, cuando Ed Wood está dirigiendo Plan 9 del espacio exterior y recibe críticas por todos lados, de sus actores, de sus productores, de sus patrocinadores, él decide escaparse e irse a un café para repensar lo que está haciendo. Y en ese momento conoce al mismísimo Orson Welles, el director del Ciudadano Kane, la mejor película de la historia. Así es, en esta película los encargados de la peor y la mejor película de la historia se encuentran en un café y tienen una pequeña conversación en la cual Orson Welles le dice a Ed Wood que realmente no importa lo que consiga con esta película, lo importante es que sienta pasión por lo que está haciendo.
y eso hace que Ed Wood decida terminar la película. Y es lo que yo rescataría de este singular personaje de la historia de Hollywood. Ed Wood, a pesar de todas las burlas y de todas las críticas que recibió durante su vida, él seguía haciendo cine. Y eso muestra que era algo que le apasionaba, que era algo que él amaba. Aunque no fuera bueno haciéndolo, él seguía haciéndolo, simplemente porque sentía que debía hacerlo. Al final del día, y por eso me encanta la película de Tim Burton, es el mensaje que da. Ed Wood, junto con todas las personas que le rodearon y que le ayudaron en la creación de esta película, fueron más allá de la taquilla, fueron más allá del éxito en pantalla. Ellos disfrutaron lo que hacían, encontraron el placer en ese arte que se llama cine. Y al final de cuentas, esa es la moraleja que yo tomo de Ed Wood. Hacer las cosas que te gustan simplemente porque te gustan, esperando que a la gente le guste también. Pero si no, ese es problema de ellos. Mientras tú lo disfrutes, todo lo demás sale sobrando. Y con eso terminamos el video de esta semana. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y ayúdame a hacer este proyecto más grande. Mi nombre es Abel Gómez, desde la 11ª dimensión. Nos estamos viendo la próxima semana.